¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo. Por supuesto, esta noche vamos a estar hablando sobre las reformas, las propuestas de reformas constitucionales y tenemos invitados esta noche. Ruth Leonora López, abogada constitucionalista, y Jonathan Cisco, abogado constitucionalista, nos van a estar acompañando. Por supuesto, le invitamos desde ya para que ustedes puedan hacer sus preguntas a través de las diferentes plataformas que las vamos a presentar en el último segmento de la entrevista. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Ruth, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer siempre estar en este espacio, un placer. También a ti, Jonathan, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, saludos a los televidentes y un gusto estar acá con Ruth. Muy bien, comencemos hablando, Ruth, ¿existen las condiciones para una reforma constitucional de las magnitudes que se ha planteado y los esbozos que se han conocido por lo menos hasta el momento? Bien, yo creo que primero tenemos que hablar cómo es que surge una reforma constitucional. Y es que las reformas constitucionales nacen o deben nacer de demandas sociales. Y aquí nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente estamos frente a una reforma constitucional o frente a un reemplazo de la Constitución o ante una nueva Constitución. Hay un montón de categorías que pudiéramos abordar. Cuando 215 artículos de una Constitución de 274 artículos están siendo modificados, pues yo creería que es muy difícil que estuviéramos hablando de una reforma constitucional. Estamos hablando, creo, de un mecanismo fraudulento, por cierto, o sea que aquí creo para mí hay un fraude a la Constitución. ¿En qué sentido? Claro, porque la reforma constitucional tiene un mecanismo para seguirse. Sin embargo, la creación o la generación de una nueva Constitución, nosotros no tenemos un marco constitucional que lo prevea. Entonces, lo que se ha tratado de hacer, o al menos así lo advierto, es saltar, ¿verdad? Buscar un mecanismo distinto para llegar a un mismo fin, que es una nueva Constitución. ¿Y de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de demandas sociales? Miren, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa la ley, la reforma al derecho constitucional para incorporar el derecho constitucional al agua. Lo hemos tenido también recientemente con el tema de la alimentación. Sin embargo, han sido propuestas que no han sido aprobadas por esta legislatura. Es decir, no habría que esperar a una nueva constitución o una reforma, y voy a decir reforma entre comillas, para incorporar este derecho. O, por ejemplo, vamos a hablar, hay un montón de ejemplos que podemos poner. Pero otro caso es el tema del salario mínimo del sector doméstico que está siendo incorporado, porque la Constitución actual dice que hay que establecer el salario del sector doméstico y del sector agrícola. Sin embargo, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional desde febrero del 2020 que le dio un año de plazo al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incorporar, es decir, para regular este salario mínimo, y todavía a esta fecha hay un incumplimiento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos realmente frente a la respuesta de demandas sociales y no frente a deseos de modificar, de reformar el sistema, por ejemplo, de control del Estado salvadoreño? ¿De qué estamos hablando? Bueno, podemos poner como ejemplos también que el tema de los viajes del presidente, temas tan simples como ese. Hoy nuestra Constitución establece que para que el presidente pueda salir de viaje hay que pedir permiso a la Asamblea. Ya vemos que no lo hace. Ya vimos que se va de viaje sin pedir permiso y esto es un mecanismo, o sea, está vulnerando un mecanismo constitucional. Y además, quiero ser clara, que hay una sentencia también de la Sala de lo Constitucional que estableció que no es solo los viajes privados o los viajes públicos, es decir, todos los viajes del presidente tienen que pasar por esta autorización, excepto aquellos que se realicen en el área centroamericana, dice la sentencia. Pues esto, en esta propuesta que se está manejando, no es así. Entonces, yo me cuestionaría realmente si esto obedece a demandas sociales
y podemos entrar en temas complejos socialmente hablando, donde no hay un acuerdo de la sociedad, como por ejemplo el tema del aborto, el tema del reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo, donde se ha planteado que incluso esta reforma pudiera llegar a permitirlo. Yo tengo mis dudas sobre eso. Tengo mis dudas porque tampoco la reforma es una reforma buena desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de la integración y el reconocimiento de derechos. Porque, en primer lugar, trae a la Constitución, trae a un cuerpo constitucional derechos que además ya han sido reconocidos en tratados internacionales y que además en otros casos pudieran ser regulados por ley en este momento. Es decir, no necesitaríamos esperar hasta el 2024 para que fueran regulados temas como la creación de un fondo para el cumplimiento de aquellas personas, cuando hay un incumplimiento por las cuotas alimenticias, se está planteando, por ejemplo, la creación de un fondo. ¿Qué necesidad hay de reformar la Constitución si eso lo podemos hacer en esta legislatura casi que de manera inmediata? Jonathan, el padre José María Tojeira del IDUCA decía el respeto a la ley actual o la misma Constitución debería ocurrir antes de pensar en una reforma. O sea, deberíamos de ver un gobierno haciendo un cumplimiento, decía, de la normativa actual antes de estar pensando una modificación tan grande, decía él, como la que se está planteando. Sí, muchas personas, muchos ciudadanos han dicho es necesario reformar la Constitución porque ya ha pasado mucho tiempo desde 1983. Algunos incluso dicen, es que no han reformado la Constitución. Pero este tipo de argumentos o comentarios dan cuenta de la ignorancia misma del pueblo sobre el sistema legal salvadoreño. ¿Qué dicen los autores, desde Kelsen hasta Robert Alexy? El concepto de ordenamiento jurídico. Scott Shapiro, por ejemplo, un doctrinario de la Universidad de Yale, habla de sistema legal. La Constitución establece los fundamentos. La semilla es parte del ordenamiento jurídico. Establece las potestades de las diferentes autoridades, pero es un componente. A esto se unen los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, los reglamentos autónomos, etcétera. Tiene razón el padre Tojeira cuando dice no se respeta la ley, porque el derecho de acceso a la información pública ya se reconoció por jurisprudencia y existe una ley que desarrolla este derecho. Entonces, la Constitución, que además ha sido reformada 25 veces hasta la fecha, no solo es el texto de la Constitución, existen normas de derecho fundamental adscritas o derivadas. Significa que la jurisprudencia hace esta función. Existen dos formas para actualizar a una Constitución. Uno es la reforma, que es un proceso, así le llamamos los constitucionalistas, un proceso dificultado. Primero una asamblea legislativa, luego una elección que tiene fin referendatario. El pueblo puede con su voto decir, voy a apoyar a tal candidato o a tal partido porque él va a promover una reforma. Nuevas ideas, el presidente, el vicepresidente Ulloa nunca dijeron cuando lleguemos al poder vamos a reformar la Constitución y ahorita lo están haciendo. El pueblo no les dio ese mandato. Luego viene la segunda asamblea legislativa para ratificar con 56 votos una reforma constitucional. Ese es el proceso. Ahora bien, existe el otro mecanismo que es la interpretación jurisprudencial. Tal como decía Ruth, el derecho de acceso a la información fue reconocido por la jurisprudencia. La jurisprudencia va mucho más rápido que nuestra realidad. ¿Qué es lo que dijo ayer un miembro de la comisión ad hoc? Nosotros hemos retomado la jurisprudencia del SIDH, decía él, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Para empezar, está la Corte IDH y la CIDH. Es algo distinto. Esto da cuenta de la falta de conocimiento de las personas que han trabajado en la comisión ad hoc. Ahora bien, ¿qué dijo en la opinión consultiva número 28 hace poco? El peligro más grande para la democracia no son los golpes de Estado,
sino la erosión paulatina, la destrucción de las salvaguardas del sistema democrático. Eso es lo que estamos viendo ahora. Veamos un ejemplo de cómo actualmente la ley, el sistema legal ya reconoce un derecho, el acceso a la información pública. ¿Qué ha hecho la Asamblea Legislativa? Por 7 años ha impuesto una reserva. Los ciudadanos no podemos conocer ni siquiera la lista de asesores. ¿Cuánto gana cada asesor de la actual Asamblea Legislativa, la Asamblea Cian? Esto es peor que la Asamblea anterior. En la Asamblea anterior, por lo menos, y esta fue una lucha ciudadana que costó mucho. Usted sabe que el Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo una serie de conflictos con la Asamblea Legislativa porque no querían dar ni siquiera el listado de asesores. Y ahora la Asamblea Legislativa por 7 años ha decretado una reserva total, incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública que dice hay información oficiosa, es decir, no necesita el ciudadano pedirla, es obligación de la Asamblea Legislativa de oficio brindar esa información. Entonces, hemos retrocedido casi 30 años en materia de acceso a la información pública. Ruth, hay algunos que dicen, mire, debió fortalecerse instituciones que estaban tal vez no haciendo un buen trabajo en el país. Por ejemplo, una Corte de Cuentas, instituciones que desde que se crearon, algunas después de los acuerdos de paz, pues no estaban ejerciendo el rol que constitucionalmente o en la ley se les estaba dando. ¿Debió irse más hacia esa parte? No, y es que mire, el sistema de control salvadoreño ha tenido muestras de un control deficitario, es decir, cuántas críticas, y solo puede ver desde la ciudadanía, cuántas críticas no tenemos hacia el actuar de las instituciones de control, como precisamente la Corte de Cuentas, la misma Fiscalía General de la República, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una insatisfacción por parte de la ciudadanía del funcionamiento de estas instituciones. Pero el problema no son las instituciones, sino en muchos casos son las personas y los desarrollos legales que tienen esas instituciones posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacerse? Bueno, perfeccionar, profundizar realmente en estos ámbitos, en estas áreas de control, y vamos a detenernos en la Corte de Cuentas. ¿Cuántos casos no han muerto en la Corte de Cuentas cuando debieran haber sido seguidos y, por supuesto, terminado en una condena de cuentas y además dado parte a la Fiscalía General de la República a proponer un caso? Pero eso no es un problema de las instituciones en sí mismas, es decir, hay desarrollos deficientes en la ley, por ejemplo, el tema de los plazos, cómo se desarrolla el tema de los plazos en la Corte de Cuentas, es un tema que hay que revisar, pero eso es una cosa, y otra cosa es las personas que ejercen los puestos dentro de esas instituciones, y desafortunadamente nosotros vivimos bajo instituciones demasiado verticales, es decir, falta todavía generar cultura política, además de control por parte de la ciudadanía. Muchas de las cosas que han pasado, ya lo decía Jonathan, es también por la falta de información, y hoy con las restricciones de acceso a la información menos vamos a tener. Le pongo un caso. Si la ciudadanía tuviese acceso y además tuviese cultura de transparencia, porque esa es otra cosa, claro, esto lleva mucho tiempo, esto no se construye de un día para otro. Y también hay un gran vacío, y creo que faltó mucho por hacer, y falta mucho por hacer en cuanto a darle las herramientas a la ciudadanía, y que la ciudadanía se apropie de esas herramientas, porque quien más las utiliza es el periodismo, por ejemplo, el periodismo de investigación. Pero, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el tema luego de la pausa comercial. Por supuesto, le invitamos y reiteramos que haga por favor sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados esta noche. Ruth, perdón, le cortábamos la palabra para ir a la pausa, pero estaba desarrollando ante la pregunta de las instituciones. Decía usted, a veces, claro, hay que revisar algunas cosas de las instituciones, pero también las personas que manejan las instituciones. Nos referíamos al caso de la Corte de Cuentas y la deuda pendiente. En ese caso, a ver, si una de las facultades que tiene la ciudadanía es precisamente presentar avisos ante la Corte de Cuentas, por ejemplo, es decir, alertar, y aquí no estamos hablando solo del gobierno central, estamos hablando también de los gobiernos locales, ¿verdad? Claro, o sea, aquí estamos hablando de la pluralidad de actores públicos que pueden y que tienen que ser auditados por parte de la Corte de Cuentas. O el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, el tema de la separación de funciones. Miren, el tribunal no es que no tenga capacidad o que no pueda
ejercer la función jurisdiccional, es simplemente que no ha sido, excepto en el periodo 2009-2014, donde hubo un funcionamiento distinto en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, que incluso se llegó a sancionar al expresidente Funes 3 veces. Eso nunca más creo que lo vamos a ver en el país, pero y a los partidos políticos, se puede ver las estadísticas de sanción, pero el tema es que no es que el tribunal no pueda sancionar, o sea, es simplemente que se van retrasando los procesos, quizás por voluntad política, por la misma disposición de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ni siquiera llegan a fiscalizar de manera oportuna los fondos de financiamiento de los partidos políticos, es decir, el financiamiento público por parte de la Corte de Cuentas y el financiamiento privado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Sí hacen falta desarrollos legales de control, totalmente. O sea, creo que incluso los propios candados que en el pasado se pusieron los partidos políticos para no ser auditados, porque creo que hay que decirlo con claridad, ¿verdad? La ley de partidos políticos, por ejemplo, tiene amarres para los partidos políticos, para el tribunal, para no entrometerse demasiado dentro de las cuentas de los partidos políticos. ¿Y por qué no se modifica? Es decir, hay cuestiones que son urgentes, porque además esto llevaría al fortalecimiento también de los partidos políticos y no se le está apostando, o no se le está apostando, por ejemplo, a otras reformas. Y se habla hoy de que la incorporación del habeas data, si el habeas data ya está reconocido vía jurisprudencia. Ahora, pero ¿qué garantía hay, por ejemplo, que esta reforma que proponen, en el caso puntual del Tribunal Supremo Electoral, sí se vaya a ver un cambio en la actuación? Porque todo depende de las personas y de los marcos regulatorios. O sea, el marco regulatorio es importante, pero también depende del compromiso de las instituciones, de los funcionarios que asumen su rol de control. Y si no, veamos el tema de la Fiscalía General de la República. O sea, vámonos de un órgano colegiado donde podrían decir, bueno, es que fíjese que aquí es muy difícil ponerse de acuerdo y no tener 4 votos, cuando hemos visto que no es tan difícil a veces tener 4 votos para tomar decisiones. Pero vámonos a una institución unipersonal, ¿verdad? Que como el caso de la Fiscalía General de la República. Entonces yo creo que hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones y no restarle y además no sujetarlo a temas como la colegiación obligatoria en el caso de los abogados, donde si quien va a manejar todo el sistema de elección, por ejemplo, de donde hayan abogados, es decir, Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, va a ser un colegio de abogados, donde será más fácil cooptar al colegio de abogados o controlar al colegio de abogados que tratar de producir una aritmética legislativa que hoy es mayoritaria, mañana no lo sabemos, pero están estas condiciones que hay que cuestionarse. Jonathan, en el caso algunos dicen que las reformas tienen una visión estatista, están dejando a la persona humana en segundo plano y que esa es coinciden varios que es una reforma fundamental en la Constitución. Sí, en efecto. Nuestra Constitución, nuestro sistema legal no concibe un proceso de reforma total, como sucede, por ejemplo, en España. ¿Qué dice el artículo 248? Ese artículo regula todo el procedimiento de reforma, pero el inciso 4 establece las cláusulas pétreas. Aquí hay una diferencia que vamos a hacer. Existen las cláusulas de eternidad. Significa que no se puede reformar nunca un artículo. En nuestro caso se llaman cláusulas pétreas. Sí se puede reformar para fortalecer la protección de derechos fundamentales. Es más, la jurisprudencia en la sentencia de inconstitucionalidad 7/2012 dijo, los derechos fundamentales forman parte del sistema político, por lo tanto son cláusulas pétreas. Un derecho fundamental no puede ser reformado de forma regresiva, no puede disminuirse la protección ni el catálogo de derechos fundamentales. ¿Qué está sucediendo en la Constitución actual? Basta con leer el primer artículo. Bueno, primero, la segunda palabra de este anteproyecto ya tiene un error de ortografía, pero vámonos al artículo primero. ¿Qué es lo que han hecho? Han cortado el artículo 84 y lo pasaron al artículo 1. Han cortado el artículo 85 y lo pasaron al artículo 1. Primero se regula al Estado y luego se regula al ciudadano. Aquí hay una concepción filosófica
que cambió en 1983. ¿Qué dice la jurisprudencia desde la inconstitucionalidad 192? Se cambia y se le da a la persona humana prioridad. ¿Qué es lo que sucedía en los estados del Pacto de Varsovia, por ponerle un ejemplo? En Oriente, la razón de Estado, el individuo es sacrificado en aras de proteger el bien mayor, el Estado. Así nacieron los estados policiales de Italia, por ejemplo. Así nació, por ejemplo, el derecho penal soviético, el derecho penal del nacionalsocialismo. Lo importante era el Estado, pero el Estado a menudo tiene un soberano, que es una camarilla, una comisión política o el líder político, el Führer, el que personifica al pueblo, al Estado. Entonces aquí hay una concepción muy diferente. ¿Qué es lo que los abogados hemos estudiado, por ejemplo, en Derecho Constitucional? Kelsen decía, el protector de la Constitución y de los derechos fundamentales debe ser un tribunal constitucional de carácter técnico, pero Carl Schmitt decía, no, el que personifica al pueblo es el líder político, el Führer. Él es el que va a defender al pueblo porque el pueblo confía en su líder político. ¿Qué podría cambiar esa reforma? ¿Qué podría cambiar en el país? Para que nos entiendan los ciudadanos. Ya no estar la persona humana en el centro de, sino el Estado. ¿Qué podría cambiar en el día a día de un Salvador? Veámoslo con un ejemplo. Ajá. No se puede criticar al gobierno porque la Corte Suprema de Justicia le abre procedimientos a abogados que son críticos contra el régimen que se está formando y que planea con este anteproyecto de constitución consolidar su proyecto político para 30 o 40 años. Vamos a ver otro ejemplo. Las miles de personas despedidas del Estado sin ningún proceso, ¿a dónde van a acudir? Si el Tribunal de Servicio Civil está cooptado por el Estado, si la Corte Suprema de Justicia responde al presidente Bukele, si la Asamblea Legislativa responde al presidente Bukele. No sé si ustedes habrán visto a una persona trabajador de una de las alcaldías que era no vidente. Hay otra persona que decía llorando, pero si yo voté por Nuevas Ideas para que no sucedieran estas cosas, ¿y qué están haciendo? Me están despidiendo. No le dieron ni siquiera indemnización a esa persona no vidente. ¿A dónde va a acudir la población cuando se le viole su derecho al trabajo? No hay un órgano judicial de carácter independiente, imparcial, que proteja a los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque estamos ante esta figura del Reich, ante esta figura del líder político del pueblo que personifica las aspiraciones de un pueblo. Muy bien. Ruth, ayúdenos a entender algo. Las cláusulas pétreas no se pueden modificar. Hay una propuesta para que la presidencia de la República pase a 6 años. Actualmente la Constitución o una resolución dice que tiene que dejarse 2 periodos de por medio para poder buscar optar nuevamente. La propuesta es no, se reduce de 2 a 1. Algunos dicen, ahí se estaría modificando una cláusula pétrea. Así es. Pero los abogados, los que han presentado la propuesta, dicen, no, se está respetando porque se deja un periodo, no es consecutivo. ¿Cómo debe interpretarse? O sea, yo he escuchado 2 versiones distintas de esto. Por eso es contradictorio cuando ellos dicen que han retomado y que respetan la jurisprudencia constitucional, porque precisamente esto fue establecido por la jurisprudencia constitucional de los 2 periodos. Y tiene un razonamiento que incluso ha sido, bueno, a quienes han podido verlo, y si no les cuento rapidito, hay una opinión consultiva que ha sido emitida en el sistema interamericano porque para cortar, es decir, para prevenir ese carácter, esa necesidad que tienen a veces los gobernantes de reelegirse, ¿verdad? De creerse imprescindibles y que por tanto tengo que seguir en el poder. Y hay una opinión consultiva sobre eso. Pero además quiero comentarle que en el caso nuestro, en una de las sentencias, en el caso Saca, ese fue la sentencia del caso Saca, claramente dijo la Sala de lo Constitucional que hay que esperar 2 periodos, y entonces es un poco incomprensible eso de que hemos respetado la Constitución y el tema del sistema interamericano, etcétera. Pero además quiero agregar con el tema de la regresividad de los derechos, que ya decía Jonathan, que es un tema, son cláusulas pétreas, no pueden ser reformados. Y voy a poner el caso del artículo 12, que es sumamente grave. El artículo 12
dice en una de sus partes que no se puede obtener una declaración, ¿verdad? O que toda declaración que no sea obtenida de manera voluntaria, pues no se puede tener en cuenta, y además establece una responsabilidad penal para quien la obtenga y la utilice. Bueno, eso ya no está. Voy a poner otro ejemplo, y eso es un derecho, o sea, es un tema de una garantía del debido proceso, etcétera. Todo, aquí estamos con una vulneración grave hacia los derechos humanos. Voy a poner otro caso, que es el caso del artículo 37. Eliminan una frase que es importantísima, que alguien pudiera decir, pero es que mire, eso no se cumple. Es que lo que hay que hacer es que se cumpla, no eliminarla. Que es cuando dice la Constitución, asegurar que tiene el Estado la obligación de asegurar las condiciones económicas de una existencia digna. Eso se elimina de la Constitución. O sea, y es un tema estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando también del artículo 38, por ejemplo, el ordinal 11, que aquí lo estaba buscando para leérselo. Dice, el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Eso se elimina. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, esto no es un tema caprichoso, esto no es un tema de que porque no nos gusta, porque nos parece, no nos parece, sino que esto no es una reforma constitucional que ha nacido de la solicitud, de los requerimientos de la población. Esto es simplemente una adecuación, un reemplazo constitucional a una medida. Y es a una medida de un Estado en función de una persona, y en este caso es del presidente de la República. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya regresamos conversando sobre el análisis de la propuesta de reforma constitucional. Muy bien, continuamos. Jonathan, ¿cómo debe entenderse esta reforma al artículo que se propone, el 53, que establece que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la promoción de la educación? Bueno, aquí podemos ver que el objetivo es realmente político. El vicepresidente en varias ocasiones ha dicho, vamos a reformar la prohibición de reelección, es decir, ya no vamos a esperar 2 periodos, sino un periodo para que el presidente Bukele se vuelva a reelegir. Entonces, ese es el objetivo político, pero incluso un régimen autoritario necesita legitimarse en el derecho, en las leyes. Pero aquí está la trampa, aquí está el engaño y aquí está el uso fraudulento del artículo 248. Cuando dicen los medios de educación deberán colaborar en la educación, en la cultura, en realidad le dan la facultad al Estado de revisar el contenido. Dice el artículo 6 que no va a haber censura previa, pero sí se va a favorecer la censura a posteriori. Otra reforma del mismo artículo 6 que está ligada con el derecho a la libertad de expresión. Dicen, se va a regular la objeción de conciencia. Esta es la parte bonita. Y luego dice, también se va a regular por ley el secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Es un componente, nosotros le denominamos, forma parte del núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. Cuando un periodista hace una investigación, por ejemplo, como el Faro, dice, nosotros vamos a proteger la fuente. La fuente dijo esto, esto y esto, nos dio este documento, aquí está esta foto, aquí está este video. Entonces, eso está protegido por el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué dice, por ejemplo, ya en nuestro sistema legal actual, vigente? La ley del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. En el artículo 20 dice libertad de expresión. Los periodistas pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión para proteger sus fuentes. Esto es un límite, un valladar que protege a la libertad de expresión en contra del Estado, para que el Estado se abstenga de realizar intromisiones. ¿Qué es lo que va a suceder si se aprueba esta reforma? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa va a decir, venga, señor periodista, deme cuál es su fuente. Y lo van a obligar al periodista a revelar su fuente. Y si no, a los periodistas los van a perseguir, porque por ley se pueden crear delitos. Eso es lo peligroso. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República cuando fue a la Asamblea a dar el informe de año? Vamos ahora por los aparatos ideológicos, dijo. Se refería que va a controlar el contenido de los medios de comunicación, como se está haciendo en la realidad. La pauta, por ejemplo, es un mecanismo que ha servido para
manejar la línea editorial de ciertos medios. En otros casos, por ejemplo, el último programa donde yo estuve, al final cerraron ese programa. No le voy a decir por qué, porque tengo que proteger mis fuentes. Pero es peligroso que el Estado realice intromisiones indebidas en la libertad de expresión de las personas. Y esto no solo afecta a los periodistas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros los ciudadanos de lo que está haciendo el gobierno por debajo de la mesa? Me decía una abogada el día de ayer, mire, qué terrible está la situación. La Corte Suprema de Justicia dice que no extradita a un pandillero que está investigado por 4 homicidios en Estados Unidos. Y el Faro lanza una noticia. Mire, aquí hay tregua, ¿verdad? Me dice. Esto es demasiado sospechoso lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros los salvadoreños? Citando el Faro, por ejemplo, el Faro informó que gobiernos anteriores, que Arena había pactado con pandillas, que Funes había pactado con pandillas, que Sánchez Serén había pactado con pandillas, y ahora también está informando que hay un pacto con las pandillas. Esta puede ser la causa por la que ya no hay homicidios, y podría estar ligado con la decisión de no extraditar a una persona perseguida internacionalmente. Pensemos, ¿por qué el Estado no está investigando ahora a las personas involucradas en graves delitos según la lista Engel? Entonces, cuando el Estado quiere controlar y imponer una agenda de pensamiento único, aquí estamos ante la destrucción de las salvaguardas al sistema democrático. Ruth, en el caso también hay una reforma al artículo 58. Algunos dicen que lo que se está promoviendo es un partido único en el país. ¿Qué hay de la democracia participativa? Bueno, lo que pasa es que en el caso del partido único lo que hacen es eliminar la prohibición expresa en la Constitución de la existencia del partido único. Y en el caso de la democracia participativa, mire, yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de participar en la gestión de asuntos públicos. Es decir, yo creo, además en mi especialidad el derecho electoral, creo que la participación ciudadana es necesaria. Es decir, el tema de las consultas, para mí habría que desarrollar mucho más el Código Municipal, por ejemplo, cuántas consultas populares cabildos, conocemos, ese tipo de mecanismos. Etcétera, exacto. Okay. También deben haber consultas y pueden haber plebiscitos, etcétera, y eso no necesita una reforma constitucional. Eso pudieran hacerlo mañana, si quieren. Me explico, claro, no para reformar la Constitución, pero a mí me encantaría conocer una consulta pública, por ejemplo, una consulta popular sobre la ley Bitcoin. O sea, ¿por qué no podemos conocer, por qué no podemos saber si la ciudadanía aprueba o no la ley Bitcoin, por ejemplo? Entonces, ¿o qué piensa? Pues claro, esos son procesos previos, ¿verdad? Pero pudiera regularse precisamente por ley. Insisto, sin necesidad de hacer una reforma constitucional. Sin necesidad de hacer una reforma constitucional, si no se ha hecho porque no se ha querido. Ahora, eso no es para reformar la Constitución, eso es otra cosa, o sea, son opiniones que se les piden a la población para que se exprese. Pero le voy a decir una cosa, fíjese que revisando las reformas propuestas, estos reemplazos que están haciendo, quienes tienen la iniciativa de esto no es la ciudadanía, sino el presidente de la República y la Asamblea Legislativa. Mire qué bonito, ¿verdad? O sea, cuando realmente a quien debiera otorgársele esa posibilidad es a la ciudadanía de promover. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es el tema de la iniciativa ciudadana. Es decir, hoy la iniciativa de ley, la ciudadanía no puede llegar y recoger firmas y presentarla, que sí debiera. Se hace a través de los diputados, pero no necesariamente siempre nos hacen caso como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, habría que, pero eso es una reforma puntual. Es decir, no se requiere una reforma a la Constitución y generar de este proceso de reforma y de reemplazo constitucional una plataforma electoral, porque esto es única y exclusivamente una plataforma electoral. Ahora, ellos dicen, aseguran el equipo ad hoc, que por eso están haciendo estas reuniones con los diferentes sectores para escuchar a su propuesta. Vamos a decir una cosa. Una cosa es escuchar a los sectores. Primero, esto es un proceso no regulado, ¿verdad? Esto es un tema externo. Es como si nosotros aquí quisiéramos hacer una reforma constitucional, un club de amigos, y pudiéramos después tener los diputados suficientes, que en este caso son 10, y decirles, hey, miren, queremos presentar esta reforma. Eso tienen el mismo valor. Ahora, no es porque sea el presidente, el vicepresidente, porque ellos no tienen facultades para eso. O sea, lo hacen, pueden generar una propuesta, tienen más de 10 diputados, presentan la propuesta y se aprueba.
Ese no es el tema. Se aprueba el acuerdo de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a la siguiente elección, y cuando digo tiene que pasar a la siguiente elección es porque el periodo de propaganda electoral es fundamental para que la ciudadanía sepa, y aquí viene un tema de cultura política y de información ciudadana, de lo que no tiene que importar, sepa cuál es la posición sobre las reformas que tienen las personas por las que voy a votar. Pero yo le pongo un caso, yo no sé si la ciudadanía sabe, como está de moda cuando dice la población salvadoreña sabe, ¿verdad? La población salvadoreña sabe que se elimina, se deja de reconocer en la Constitución el derecho en este caso es un derecho para las madres, para la instalación y mantenimiento de las salas cuna. Hoy el empleador, según esta reforma, este reemplazo, va a instalar las salas cuna. ¿Y quién las va a mantener? Los trabajadores. Si ahorita la obligación es de instalar y de mantener del empleador. Entonces, yo por eso le digo, hay que poner sobre la mesa todo este tipo de cosas, hay que dárselas a conocer a la ciudadanía, pero con franqueza. Es decir, con la realidad. Cuando se convierte en una plataforma electoral, porque esto, insisto, es una plataforma electoral, hay que enseñarle a la gente los pros y los contras. Es decir, me podría decir, es que mire, fíjese que ahora, por ejemplo, algunas mujeres pudieran decirme, es que fíjese que ahora pudiera haber, regularse el aborto. Y yo le pudiera decir, es que esto ya se puede hacer. Vayan a revisar la sentencia, la 1898, si la Asamblea no lo ha hecho porque no ha querido. O sea, hay causales que ya pudieran ser reguladas por ley, mañana, pasado. Y con esa mayoría, miren, si es pecado que con esa mayoría que tiene no haber promovido tantas demandas sociales que han venido siendo retrasadas. Es penoso realmente. ¿Habrá debate, considera, en la Asamblea Legislativa ya cuando este proyecto, bueno, que dijo el vicepresidente que el proyecto se lo entrega al presidente el 15 de septiembre, el presidente lo va a enviar a la Asamblea, me imagino, a la Asamblea Legislativa? ¿Habrá debate en la Asamblea? O sea, porque le preguntaron también, él dijo, no, donde se debe debatir y discutir esto es en la Asamblea. A ellos corresponde. No, correcto, pero ¿habrá ese debate? Mire, no sé si habrá debate. Si no hay debate, de entrada yo le pudiera decir que es un proceso inconstitucional. Es decir, si aquí hubiese un control constitucional, esto no pasa un control constitucional. Si hubiese una sala de lo constitucional, pero no tenemos sala de lo constitucional porque las personas que han sido electas y han colocado en la sala de lo constitucional no cumplen con los requisitos. Esto es un tema que ya he hablado en este espacio. Es decir, así como no se puede poner a un menor de 18 años, ¿verdad?, el ejercicio de un cargo público, y así como tienen que ser abogados quienes accedan a la sala de lo constitucional o a cualquier magistratura o en el ejercicio de la abogacía, pues no se puede poner a alguien que no venga de las listas del CNJ. Y ahí tiene a 4 personas que no estaban en la lista del CNJ. Por tanto, no tenemos sala de lo constitucional. O sea, en la realidad, ¿no? Entonces, si hubiese un control constitucional, este proceso, y no hay debate, este proceso no pasa un control constitucional. O sea, inmediatamente que se aprobara un acuerdo de reforma sin debate, eso tendría que ser declarado inconstitucional. Y el debate es necesario, pero el debate es bidireccional. Es decir, es la exposición de una idea y esperar la reacción. Claro, insisto, hay que informar a la gente. Es decir, la población debe estar informada, y alguien puede decir, pero es que mire, si a mí lo que me interesa es comer. Sí, es verdad, y tener su alimento diario, pero también aquí, de las enumeraciones que le he hecho, de los cambios que se producen, hay vulneraciones a la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, me he limitado en el tema especialmente en el tema del derecho laboral, porque yo creo que es importante, pero podemos hacer otro tipo de análisis en otro tipo de cosas, como por ejemplo, en la aprobación por ley de grupos armados, o mandar todo a una ley, sin dejar claro en la Constitución cuáles son los principios básicos para esa regulación. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por supuesto, vamos a regresar con su participación a través de las redes sociales. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a la participación de ustedes a través de las diferentes plataformas de La Voz de Mao Hernández, que nos vas a ayudar, Mao, a dar lectura a la participación de los televidentes. Buenas noches. Eduardo, buenas noches. Buenas noches en esta noche lluviosa sobre San Salvador. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, y acatar recomendaciones de las autoridades. Comenzamos con la pregunta de Alfonso. ¿El presidente Bukele puede ser candidato a reelección en 2024 con la nueva constitución? El presidente no toca el tema ni lo desmiente, señala Alfonso.
Carlos Salas pregunta, me gustaría que su invitada, refiriéndose a Ruth López, explique si considera que la Constitución no tiene ningún fallo que corregir. Aníbal Osorio dice, si en el fondo es una reforma que muta la Constitución y además toca las cláusulas pétreas, ¿no es preferible una asamblea constituyente que legitima y garantiza un mayor consenso? ¿Cuál es el miedo a la opinión del pueblo? ¿No creen poder repetir? Pregunta Aníbal Osorio. María Elena dice, la consulta popular es a través de un referéndum y por ello es necesario reformar la Constitución. Y nuevamente Carlos Salas, con respecto a una intervención del licenciado Jonathan Cisco, dice, más que intromisiones son inspecciones, refiriéndose a las comisiones. Un viejo adagio dice, el que nada debe, nada teme. Vamos al set para la respuesta de nuestros invitados. Muy bien. Bien, sí, claro que hay que corregir. O sea, las constituciones no son perfectas y al contrario, o sea, son perfectibles. Y esto, como ya decía Jonathan, puede hacerse vía interpretación constitucional, pero también puede ser vía reforma. El derecho humano al agua, ahí está. O sea, yo creo que todos tenemos claridad de que esto es un derecho que tiene que ser incorporado. Y alguien puede decir, pero mire, si eso ya está reconocido por la Constitución, sí, pero dadas las condiciones que tiene nuestro país, igual que el derecho a la alimentación, yo considero que tendría que ser incorporado. Ahora, tiene que ser incorporado, por ejemplo, el tema de un medio ambiente sano. Hay sobrada jurisprudencia sobre el tema del medio ambiente. El problema no es ponerlos pegarlos en la Constitución, porque ¿de qué me sirve que me pongan un instituto de acceso a la información pública en la Constitución si el que existe ni siquiera lo respeta? ¿O creen que van a respetar el Instituto de Acceso a la Información y la Ley de Acceso a la Información solo porque está en la Constitución? O sea, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, insisto, claro que hay que mejorar esa Constitución. Para mí hay cosas que debieran incorporarse, pero le voy a poner otro caso, el tema de las candidaturas no partidarias. Yo creo que las candidaturas no partidarias, y además hoy que pueden haber también para consejos municipales, no solo para los diputados, por supuesto que deben tener una mejor regulación, pero eso depende de la ley. Incluso generar o limitar a las candidaturas no partidarias a asociaciones de no partidarias, de no partidarios, es limitarle su participación, porque puede ser que en una circunscripción solo pueda existir una persona y no necesita asociarse con nadie para presentarse a una elección. Entonces creo que estos son temas, habría una regresividad en eso, y si quieren permitir las asociaciones no partidarias lo pueden poner también en la ley. Entonces creo que, insisto, es necesario corregir, es necesario mejorar, por supuesto que sí, pero en temas sustanciales, no en todas estas cosas que hemos estado hablando. Jonathan. Bueno, una persona decía, la consulta popular es mediante referéndum, por eso es necesario reformar la Constitución. Ya Ruth explicaba, y soy de la misma idea, lean el artículo 131, ordinales 40º y 41º. Es atribución de la Asamblea Legislativa llamar a referéndum. Lean el artículo 168, ordinal 21º. Es atribución del presidente someter a plebiscito, no es un derecho del pueblo. La Constitución tiene diferentes disposiciones y diferentes normas. Unas regulan derechos fundamentales, otras se denominan cláusulas atributivas de competencia. El referéndum se reconoce como una cláusula atributiva de competencia. Es una facultad de la Asamblea, no es un derecho del pueblo. Y aquí viene lo importante, la trampa. El artículo 248 es en sí una cláusula pétrea que no puede ser reformada. Ellos están diciendo, miren, vamos a darle la oportunidad al pueblo de que tenga consulta popular, y el único caso en donde se regula el núcleo esencial del referéndum y las formas de ejercicio, que también se denominan concreciones específicas de un derecho, es la reforma constitucional. Entonces, si se llega a aprobar este anteproyecto, quien controle la Asamblea Legislativa va a poder reformar la Constitución a placer, y esto al final destruye el sistema democrático del país. ¿Qué sucedió en Nicaragua? Primero no se podía reelegir, fue a la Sala de lo Constitucional, que la controlaba el régimen de Ortega Murillo. Veamos cómo está Nicaragua ahorita, reelección indefinida. ¿Qué sucedió en Rusia, por ejemplo? Estaba la rueda de caballito, esto es lo que quieren hacer ahora. Putin se lanzaba como candidato, pero no se reelegía. Luego venía Medvedev
a sentarse en la silla y solo a calentarle la silla. Regresaba Putin, pero al final quien mandaba era Vladimir Putin, Volodya Putin, que está actualmente en Rusia, reelección indefinida. ¿Qué sucedió en Venezuela? Reelección indefinida. ¿Qué sucedió en Bolivia? Ellos crearon su propia constitución y dijeron, se va a permitir la reelección únicamente 2 veces. Y Evo Morales cometió el error de reelegirse para un 4º mandato. Entonces, esto crea problemas en la convivencia ciudadana pacífica. El político, ¿cuál es la misión del político? Y esto es algo correcto desde la perspectiva del político. Él accede al poder y se mantiene y trata de perpetuarse en el poder. Esa es la historia de Latinoamérica, esa es la historia de nuestro país. Por eso tenemos 15 constituciones, 16 si contamos la Constitución de Cádiz y la Constitución fallida del 45. Pero ese es el objetivo político, no es darle consulta popular al pueblo, es manipular la opinión pública del pueblo. Muy bien. Ruth, Jonathan, se nos acabó el tiempo. Gracias por Qué habernos lástima. acompañado. Se hace muy corto el tiempo, pero gracias por sus intervenciones, sobre todo dar respuesta a los televidentes que participaron esta noche. Así que Muchísimas gracias, a buenas ustedes. noches y gracias, Muchas Jonathan, gracias. por acompañarnos. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, descansen. Si todavía andan en la calle, a manejar con mucha precaución. Fuerte lluvia en el área metropolitana de San Salvador. Los esperamos mañana. Que descansen.